Estamos de regreso en Café con Noticias. Alejandra Patti, ayer había información respecto ya a los avances para la llegada de la vacuna de Sinopharm procedente de China. Incluso ya se ha hecho un acuerdo, ya hay un trato con una empresa privada que va a trasladar las vacunas. Sin embargo, en el Congreso de la República también hubo información, fue la sesión de la Comisión Especial de COVID-19 y llamó la atención que la ejecución, para que se ejecute ya el plan de vacunación, tiene que haber un registro sanitario que podría tardar algunos días, entre 20 a 30 días. Vamos a comentarlo precisamente a continuación con el presidente de esta Comisión Especial del Parlamento, el congresista Leonardo Inga, se encuentra ya conectado con nosotros. ¿Cómo está, congresista? Muy buenos días. Muy buenos días, Thanos. Saludar a toda tu audiencia. Congresista, precisamente este tema en particular, ¿no? Digemit, la representante de Digemit se presentó en el Congreso de la República y habló sobre este tiempo que tardaría entre 20 a 30 días para que ya pueda existir un registro sanitario, para que la vacuna, una vez llegada al país, pueda ya ejecutarse el plan de vacunación. Justamente, este punto en particular, ¿qué tan importante y necesario es y por qué la demora? Es lo que muchos se preguntan además. Bueno, efectivamente, el día de ayer en la Comisión Especial de Seguimiento de Emergencias COVID-19 se presentó la directora de Digemit, la doctora Carmen Ponce, que justamente nos informó que recién el día 15, el último viernes, tanto Senares solicitó el registro sanitario nacional de forma oficial ya para Sinopharm, así como también lo solicitó Pfizer a través de su sucursal aquí en el Perú, ¿no? Esto tardaría entre 20 a 30 días, ¿verdad? Y en tal caso, congresista... Sí, esto según el reglamento lo que demora es para países que tienen alta vigilancia, el caso de Pfizer, y también, bueno, China está considerada de alta vigilancia en el Perú, demora como máximo 30 días, pero según lo anunciado por la directora, que se va a revisar un expediente bastante voluminoso por el tema de las diferentes pruebas que se han venido realizando, los ensayos clínicos, todo ello tiene que ser evaluado, existe un control de la producción también de la vacuna y aproximadamente se estima que ha indicado que se va a hacer lo más pronto por la urgencia de la vacunación en el país, pero estimamos que no va a demorar menos de 20 días, va a demorar entre 20 a 30 días este registro sanitario condicional, ¿no? Bien, congresista, tenemos que interrumpir brevemente la juramentación de Joe Biden. Vamos ahora a retomar la entrevista con el congresista Leonardo Inga. ¿Cómo está, congresista? Gracias. Nos comentaba usted sobre algunas decisiones también desde la Comisión COVID-19 y hago la consulta sobre la citación precisamente a la presidenta del Consejo de Ministros y a la ministra de Salud para inicios de febrero, tengo entendido. ¿Cuáles son los puntos que quisieran remarcar ante esta nueva citación, considerando que ya hay algunos avances para la llegada de la vacuna Sinopharm? Sí, efectivamente estamos citando a la ministra, a la Premier, así como a la ministra de Salud para la primera semana de febrero, en virtud de recabar la información sobre las medidas para contener la pandemia en esta segunda ola, así como también ver toda la implementación del primer nivel de atención, que es donde que se tiene que contener a la COVID-19, desde todas las recomendaciones técnicas que se han tenido, así como también la evolución del incremento de la instalación de camas UCI a nivel nacional. En este momento prácticamente no tenemos ya camas UCI en las regiones con alto índice de contagio, menos del 10% de camas que hay disponibles son en regiones donde se tiene poca incidencia de COVID, así como también la importancia del tema del oxígeno, que esperemos que se pueda ya concretar estas 47 plantas que se están adquiriendo y ver toda esta evolución de la lucha contra el COVID-19, ¿no? Bueno, ¿y qué reacción le produce o qué respuesta le genera la declaración de Digemit ante la comisión que usted preside en el Parlamento? Esta respuesta de que el registro sanitario va a demorar
aproximadamente un mes y que la vacunación podría recién iniciarse entonces a partir de febrero. Bueno, efectivamente, el tema acá que hay que tener en consideración es que, por ejemplo, la vacuna de Sinopharm es una vacuna que no ha entrado a Estados Unidos ni tampoco a Europa, por lo tanto no tiene la certificación ni de la FDA americana ni tampoco de la EMA europea, que son las agencias encargadas de emitir el similar a Digemit en nuestro país, ¿no? Que son las encargadas de emitir este registro sanitario en estos países. Entonces, es una gran responsabilidad que tiene Digemit de garantizar la eficacia y sobre todo la seguridad de esta vacuna que va a ser distribuida en nuestro país. Entonces, tienen que cumplir con todos los procedimientos, hay un compromiso, una responsabilidad de Digemit en este aspecto y esperemos que lo haga de forma urgente. No olvidemos que es una vacuna que está en la tercera fase de estudio, está en ensayos clínicos, se hizo un ensayo clínico en el país, los resultados seguramente van a ser entregados a Digemit para poder justamente garantizar esa eficacia y sobre todo, como le decía, la seguridad que se necesita para que esta vacuna finalmente sea distribuida en el país de forma democrática y solidaria como lo necesitamos todos los peruanos, ¿no? Ustedes han pedido en reiteradas oportunidades mayores medidas sanitarias, mayores restricciones para controlar una potencial segunda ola. ¿Cómo reaccionan a las medidas tomadas hasta el momento por el Ejecutivo? Esto de tener una diferenciación entre regiones y niveles de contagio. Por ejemplo, Lima está en una alerta alta, hay otras regiones que están en alerta muy alta y otras que están en moderada. Ese tipo de diferenciación y las medidas tomadas dependiendo de la alerta, ¿verdad? ¿Qué les parece? Bueno, consideramos una medida acertada el tema de la focalización, porque recordemos que las medidas en la primera ola, las medidas iniciales que se habían dado de forma general. Cuando se había cerrado, se había dado el confinamiento general en todo el país, cuando el COVID estaba en la parte norte, en Tumbes, Piura, en la región Lambayeque, bajaba por Trujillo, teníamos problemas en el oriente, en Loreto, pero no había afectado a la parte sur, en Puno, Cusco, no habían tenido todavía problemas con el COVID y se había cerrado a todo a nivel nacional y habíamos causado una deficiencia o una pérdida económica en estas regiones cuando todavía no tenían el COVID en sus estados. Entonces, esto ha generado justamente que la economía sea duramente golpeada al interior del país. Por ello, saludamos esta medida de focalización. Cada región debe ser tratada de forma diferente, pero también consideramos que la evaluación a 15 días es una evaluación a muy largo tiempo, puesto que el COVID está avanzando de forma muy rápida y consideramos que se necesita al menos semanalmente ir tomando las acciones correctivas necesarias, así como también poder ir cambiando del estado en el que se encuentra cada región. Allí necesitamos sincerar el tema de las cifras, tanto el número de fallecidos, el número de contagios, así como también elevar el nivel de las pruebas que se necesita. Pero si un plan de evaluación de 15 días le parece muy amplio, congresista, entonces, ¿hacia qué apuntamos? ¿Regresar, por ejemplo, a la fase 2, a la fase 3? No, consideramos que se debe evaluar de forma semanal, porque el COVID en las regiones está dando el contagio de forma muy rápida, ¿no? Entonces, por ello necesitamos hacer los ajustes semanales de día. De acuerdo, congresista. El oxígeno fue declarado un bien de interés nacional en junio del año pasado. Las plantas no tienen capacidad suficiente, al menos las que están ya implementadas, las que han sido donadas, para poder atender a toda la ciudadanía. ¿Qué se hace específicamente con este punto? Bueno, pues, efectivamente, hay un decreto de urgencia emitido el año pasado, el 076-2020, donde que dotaba de 115 millones de soles para la implementación de plantas, compras de oxígeno líquido, compras de oxígeno gaseoso, compras de balones de oxígeno. Esto, desgraciadamente, el año pasado no se ha completado esta inversión, solo se ha utilizado un 58% de este presupuesto. Se necesita hacerlo
con urgencia. Esperemos que los próximos días el director de la oficina de negocio, del MINSA, ha informado que en la primera semana de febrero se debe estar entregando 18 plantas de oxígeno en 12 regiones del interior del país. Entonces, esperemos que estas 47 últimas plantas se concreticen lo más pronto posible. Hay un tema con urgencia que necesita el presidente promulgar la ley del oxígeno justamente para garantizar el oxígeno medicinal en los primeros niveles de atención y sobre todo garantizar esa operatividad de todas las plantas que tenemos al interior del país, porque esa fue una de las grandes dificultades que tuvimos al inicio de la pandemia, cuando teníamos plantas de oxígeno inoperativas en Loreto, en Tumbes, en Piura, en varias de las regiones, en Cajamarca, entre otras, ¿no? Bien, congresista, muchas gracias por su tiempo, por la información sobre la COVID-19, sobre algunas medidas que quedan pendientes también, porque ya estamos en una segunda ola de contagios, las cifras continúan aumentando y es muy importante que haya un trabajo conjunto entre todas las instituciones del Estado para poder afrontar esta situación. Muchas gracias, agradecemos al congresista Leonardo Inga por su tiempo. Ahora nosotros nos vamos a ir a una